La bodega de carga del puesto de avanzada Meridian olía a aceite de motor y sueños destrozados. Que Sir Morwin se había acostumbrado a ello durante los 3 años que había pasado trabajando en las bodegas, cargando cajas de equipo terraformado, suministros médicos, ocasionalmente, cosas que, pensándolo bien, le provocaban náuseas. El puesto orbitaba una estrella moribunda en la expansión de basura, lo suficientemente lejos del espacio civilizado como para que ciertos cargamentos pudieran pasar sin control. Tenía 32 años, era un man ahí, para los estándares galácticos, completamente normal. Su cabello rubio, recogido en un práctico moño, se había aclarado con la luz artificial que hacía las veces de luz diurna en esta tumba metálica. Su piel pálida rara vez veía la luz del sol real. Su traje oscuro de trabajo había conocido días mejores. Las luces turquesas de estado parpadeaban erráticamente en las mangas y el cuello, un recordatorio de que en Meridian todo se mantenía unido solo por la esperanza y la cinta adhesiva. El turno de hoy había pasado por Uri antes de que llegara la nave sin distintivos. Kesser observó desde su puesto como la nave, un carguero tipo cesta con transpondedores de identificación sospechosamente oscuros, aterrizaba. Dos figuras emergieron, con los rostros ocultos tras máscaras de gas totalmente innecesarias en la atmósfera respirable de la estación. Se movían con una determinación que presagiaba problemas. Morwin gritó, «¡Superintendente!», con estridencia por la radio. El superintendente occidental era un bulto de caspa y mal carácter, de casi 1,80 m de altura, con el aire de un hombre engañado por la vida que ahora buscaba su merecido. La carga del Dock 7 debe trasladarse a cámaras frigoríficas inmediatamente. «¿Qué dice el manifiesto de carga?», preguntó Kesser, sabiendo que no le gustaría la respuesta. «El manifiesto dice, ocúpese de sus asuntos y mueva las cajas. ¿Está claro?» «Claro». En su experiencia, las cajas y manifiestos solían contener una de estas tres cosas: armas, drogas o algo vivo que no debía estar allí. Francamente, prefería las armas. Al menos no la miraban con ojos aterrorizados. Para cuando Kesser Angar la alcanzó, las dos figuras enmascaradas habían desaparecido en la estación, dejando atrás un único contenedor de carga del tamaño de un ataúd. El metal estaba hundido en forma de estrella, como si hubiera entrado en la atmósfera sin la protección adecuada. Extraños símbolos estaban grabados en su superficie. No era un idioma que reconociera, y había visto muchos durante su estancia en Meridian. El contenedor zumbaba, no el zumbido mecánico de los sistemas de refrigeración o las fuentes de alimentación. Era algo completamente distinto, algo orgánico, algo vivo. Kesser puso la mano sobre la superficie metálica y sintió calor. Un calor imposible, ya que el contenedor acababa de emerger del vacío del espacio. Sus aletas recorrieron los símbolos, y algo se agitó en su interior. «¿Qué eres?», susurró. La respuesta llegó como un débil chirrido, amortiguado por las paredes del contenedor. Era el sonido más lastimoso que jamás había oído, lleno de miedo, soledad y una esperanza desesperada y frágil. Lo que fuera que hubiera dentro era joven y estaba asustado. Debería haber llamado a Greu. Debería haber seguido las órdenes, llevado la caja a la cámara frigorífica y olvidarse de ella, tal como se había olvidado de otros 100 envíos cuestionables. Habría sido prudente. Eso habría asegurado su supervivencia. En cambio, Kesser miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y luego comenzó a trabajar en el mecanismo de cierre del contenedor. Los sellos eran sofisticados, pero había pasado 3 años aprendiendo a arreglar cosas que no estaban destinadas a ser arregladas. Le tomó 7 minutos romper el sello de CO2 y otros 2 para burlar las cerraduras electromagnéticas. Cuando la tapa finalmente se abrió con un siseo, se quedó mirando algo que nunca debería haber existido. La criatura era pequeña, quizás de 30 centímetros desde el hocico hasta la punta de la cola, y era lo más hermoso que había visto en su vida. Su cuerpo estaba cubierto de escamas superpuestas que parecían de metal vivo, oscuro como la obsidiana, pero entrelazado con luminosas vetas turquesas que latían al ritmo de lo que ella creía que era su latido. Delicadas alas, mecánicas y biológicas a partes iguales, descansaban planas sobre su lomo. Sus ojos, grandes y multifacéticos como piedras preciosas, fijaban su rostro con una inteligencia que la dejaba sin aliento. Era un dragón, no uno de los mitológicos escupefuegos de las leyendas de la tierra, sino algo mucho más extraordinario. Un violín. Kesser había oído historias. Todos. Se creía que los violines estaban extintos, exterminados en las guerras de la purga hacía más de 800 años. Eran biontes biomecánicos,
Criaturas que habían evolucionado en las brumas del mundo del arquitecto, alimentándose de radiación y viento estelar. Antaño, habían forjado alianzas con especies inteligentes de toda la galaxia, compartiendo sus habilidades, prolongando la vida de sus compañeros y transformando a seres comunes en algo legendario. El dominio los había cazado hasta su extinción. O eso se creía. La cría chilló de nuevo, más débil esta vez, y Kesser notó las heridas, quemaduras en los flancos, un desgarro en una de las membranas de sus alas. Moría lenta y agonizantemente en una fría fortaleza metálica, lejos de cualquier hogar. «Oye», dijo en voz baja, metiendo la mano en el contenedor. «Tranquila, no te haré daño». La criatura se estremeció al principio. Luego, lenta y cautelosamente, presionó su hocico contra su palma. El contacto le provocó un escalofrío. No desagradable, sino extraño, como el contacto de un cable con corriente vibrando con algo más que electricidad. «Solo eres un bebé, ¿verdad?» Kesser sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, y no habría podido explicar por qué. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te hizo esto?» La cría emitió un sonido, medio ronroneando, medio gimiendo, y se subió a sus brazos. A pesar de su apariencia metálica, no pesaba casi nada. Su calor penetró su traje de trabajo, y sintió algo que no había sentido en años: conexión. «Te sacaré de aquí», prometió, aunque no tenía ni idea de cómo. «Me alejaré de la carga un minuto». La voz llegó a sus espaldas, plana y amenazante. Kesser se giró lentamente, con el joven pato aferrado a su pecho, mirando la nave en ambas figuras enmascaradas. Se habían quitado las máscaras, revelando rostros que provocaban escalofríos. Brattens era humano, como ella, pero ahí terminaban las similitudes. Era un exoficial convertido en contrabandista, buscado en 14 sistemas por tráfico de armas biológicas. Su rostro era un mapa de violencia, marcado y curtido por el clima, con ojos que irradiaban toda la calidez del espacio. A su lado estaba su compañera, una Allan llamada Gwindra, cuya piel y branquias azul verdosas la identificaban como habitante de un planeta oceánico. Su especie era conocida por su paciencia, su crueldad y su absoluta crueldad. «Dije, vuelve», repitió Birken. Levantó una pistola de pulsos, cuyo cañón brillaba con energía cargada. «Esta criatura vale más que tu vida», dijo Darkrad, «más que toda esta estación». «Es un bebé», dijo Kesser, con la voz más tranquila de lo que sentía. «Está herido. ¿Qué no puedes hacer? Véndelo al postor de maíz». Brattens Lachen era feo. «¿Tienes idea de cuánto vale un velo vivo como este? Los programas de armas del dominio pagarían 1 billón en créditos solo por muestras genéticas. El comerciante Gius lo duplicaría por un espécimen vivo. No vamos a matarlo. Vamos a hacerlo muy útil». La joven criatura temblaba en los brazos de Kesser, y ella sintió su miedo como si fuera suyo. No, eso no era del todo cierto. Sintió su miedo porque se estaba convirtiendo en el suyo. Una especie de conexión se formó entre ellos, delicada y frágil, pero real. «Primero tienes que superarme», dijo. La expresión de Pragen pasó del enfado a la confusión. «¿Hablas en serio? Solo eres un degradador de carga. No eres nada. Ahí afuera, eres menos que nada. ¿Qué razón podría haber para morir por algo que ni siquiera pertenece a tu propia especie?» Kesser pensó en ello. Pensó en su vida, los muchos trabajos inútiles, la familia que había dejado atrás en la tierra, los sueños que había abandonado uno por uno hasta que todo lo que quedó fue la rutina y la supervivencia. Pensó en todos los cargamentos cuestionables que había ignorado, todas las injusticias que había reprimido porque había sido imprudente interferir. Siempre había pensado que simplemente sería sabia. «Tal vez no esté destinada a ser», dijo. Bracken se encogió de hombros. «Tu elección». Disparó. El rayo de energía la golpeó en el pecho, y Kesser sintió que su mundo se derrumbaba. Dolor, una agonía punzante e insoportable que la abrumó por completo. Todo lo demás. Y luego hubo oscuridad. Cayó hacia atrás, el cachorro aún en sus brazos. Su último pensamiento consciente fue una súplica desesperada por haberle dado a la diminuta criatura el tiempo suficiente para escapar. No se lo esperaba, pero lo que experimentó fue algo completamente diferente. La oscuridad no estaba vacía. Latía con patrones de luz, formas geométricas que giraban hacia ella y luchaban en su interior de una forma dolorosa de contemplar. Kesser flotaba en ese espacio imposible, consciente de su muerte inminente, pero de alguna manera seguía pensando, sintiendo. «Me protegiste». La voz provenía de todas partes y de ninguna,
antigua, incomprensible y, sin embargo, también joven. Era el cachorro. Lo reconoció. O mejor dicho, era lo que el niño realmente era. Una conciencia tan vasta como para llenar galaxias, comprimida en una forma tan pequeña que cabía en sus brazos. «¿Qué está pasando?», expuso. «Estás muriendo. Tu cuerpo ha sufrido daños fatales. En unos instantes, tu conciencia se desvanecerá y dejarás de existir. Entonces, ¿por qué hablamos? Porque yo también estoy muriendo». La voz transmitía una tristeza infinita. «Mi cuerpo está gravemente dañado, demasiado dañado para sobrevivir sin nosotros. Durante 800 años, mi gente se ha escondido en el espacio entre las estrellas, esperando, con la esperanza de encontrar algún día seres dignos de conectar. Seres que nos protejan, no por poder ni lucro, sino simplemente porque es lo correcto». «No valgo nada», dijo Keser. «Solo soy un manipulador de carga. Tú no eres cualquier cosa. Te interpusiste entre mí quienes querían hacerme daño, sabiendo que te costaría la vida. Sentiste mi miedo y decidiste compartirlo en lugar de darte la espalda. En 8 siglos, pocos seres en esa galaxia han mostrado tanta compasión». Los patrones de luz comenzaron a condensarse, adquiriendo una especie de contraste. Ahora podía ver al joven, pero también algo más allá. Ecos e incontables generaciones, recuerdos que se remontaban a millones de años. «Te doy una opción», dijo la voz. «Podemos morir aquí, en este lugar, entre latidos, o podemos conectar, fusionar nuestros seres, compartir nuestras fortalezas y convertirnos en algo que ninguno de los dos podría hacer solo. Este proceso te salvará la vida y restaurará mi forma. Pero es irreversible. Estaremos conectados para siempre. 2 seres se ven en una sola existencia. Y si digo que no, respeto tu decisión y nos deslizaremos juntos hacia la nada. La decisión es tuya. La conexión solo puede hacerse por libre consentimiento». Keser reflexionó de nuevo sobre su vida. 15 años de mediocridad, pequeños compromisos y victorias aún más pequeñas. Nunca había sido nada especial. Nunca la habían elegido para nada. Y aquí, en los últimos momentos de su existencia, algo antiguo y magnífico le exigía ser importante. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Me llamo Iris». Significa primera luz en un idioma que no se había hablado durante años. «Bueno, hoy no moriré». La fusión fue algo para lo que no podría haber estado preparada. La información la inundó. Su conciencia, recuerdos ajenos, sensaciones de cuerpos que nunca había habitado. Experimentó lo que significaba vagar entre nebulosas y absorber radiación para alimentarse. Sintió la alegría de conectar con un compañero por primera vez, el éxtasis de la conciencia compartida. Presenció los horrores de las guerras de la purga, la caza sistemática de los de su especie, la huida desesperada al límite del espacio conocido. Sin embargo, mezclados con los recuerdos de éter estaban los suyos, vistos desde su nueva perspectiva. Su infancia en la Tierra, jugando en el jardín de su abuela, su primer trabajo en una nave espacial, la maravilla de ver soles lejanos de cerca por primera vez, el desvanecimiento gradual de la esperanza con los años y el desvanecimiento de los sueños. El momento en que decidió abrir el contenedor, impulsada únicamente por la compasión. «Eres extraordinaria», susurró él en su mente. «Simplemente no lo sabías». La fusión se completó y Keser abrió los ojos. Seguía tendida en el suelo de la sala 7, pero todo había cambiado. Su visión era más nítida. Podía percibir longitudes de onda de luz que nunca antes había visto. Podía sentir los campos electromagnéticos de los sistemas de la estación, saborear la composición química del aire, oír las vibraciones de los pasos a través de 3 capas de suelo metálico, y las suyas, aunque no directamente en su conciencia, estaban entrelazadas con ellas. Sintió la presencia del joven como un cálido resplandor en el límite de su conciencia, reconfortante y constante. La herida en su pecho se había cerrado. Donde el rayo de energía la había impactado, su carne había sido reemplazada por algo más. Metal vivo, parecido a las escamas de un cervelado, oscuramente entrelazado con luminosos hilos turquesa. El patrón se extendía por su torso, visible a través del agujero quemado en su traje de trabajo. Hermoso y extraño. ¡Qué demonios! Su voz se quebró con incredulidad. Él se quedó a cierta distancia, con la pistola de pulsos aún en la mano. Se levantó y la miró como si fuera un fantasma. «Esto es imposible. Te maté. Te vi morir». «Lo intentaste», dijo Keser, con una voz repentinamente distinta. «No funcionó». Se levantó con un movimiento fluido.
Su cuerpo respondió con una fuerza y una velocidad que parecían completamente naturales, como si siempre hubiera sido capaz de ello y simplemente no lo supiera. Eteris estaba ahora encaramada en su hombro, con las alas de la cría extendidas para mantener el equilibrio. Sus ojos brillaban con la misma luz turquesa que impregnaba su piel transformada. «Mátalos otra vez», le escribió Raken a Gwindra. «Mátalos a ambos». La teasiana era más rápida que su compañera. Desenfundó su propia arma y disparó con un movimiento fluido. 3 rayos de energía se dirigieron hacia Keser, y el tiempo pareció ralentizarla. Podía ver cada rayo individualmente, seguir su trayectoria y calcular los microsegundos hasta el impacto. Se movió, desplazándose lateralmente para que el primer rayo pasara sin efecto. Levantó el brazo con la palma hacia afuera y el segundo rayo impactó en algo invisible. Una barrera de fuerza que surgió de la nada, disipando la energía en una lluvia de chispas inofensivas. Simplemente atrapó el tercer rayo, cerró los dedos y el proyectil se sobrecalentó como si no hubiera pasado de la esfera de un trono. La energía fue absorbida por su carne transformada, y sintió que reponía sus reservas en lugar de causar daño. «Interesante», dijo, visiblemente sorprendida. «Y Teris, ¿sabías que podía hacer eso?» «Lo presentía». «Oye», respondió la joven criatura. Las palabras se formaron al instante en su mente. El destete nos da acceso a nuestras habilidades naturales. La manipulación de la energía es fundamental para nuestra biología. Existimos como convertidores vivos de radiación y fuerza. Habría sido bueno saberlo de antemano. Me habrías creído. Un punto válido. Brakten y Gwindra se retiraron hacia la puerta. Sus armas eran inútiles. Sus expresiones faciales. Sus reacciones pasaron de la confusión al horror absoluto. Keser observó su retirada, con una sensación compleja agitándose en su pecho. Ira, seguramente estas personas habían intentado matarla, pretendían vender a una cría como esclava, o algo peor, pero también algo más suave. Quizás compasión. Tienen 2 opciones, dijo. Su voz se oyó por toda la bahía con una claridad sobrenatural. Pueden irse de esta estación y no volver jamás. Olvidar que encontraron el valle. Volver al agujero de que salieron arrastrándose y pasar el resto de su vida agradecidos de que los haya dejado vivir. ¿Y la segunda opción?, preguntó Brakten con voz temblorosa. No había otra opción. Era una forma de hablar. Se fueron. Keser los vio irse y luego se volvió hacia el compañero de vigilancia que, según ella, lo había estado grabando todo. En algún lugar del centro de control de la estación, el superintendente Grossi observaba. Casi podía sentir su miedo a través de las paredes. «Bueno», le dijo a Teris, «supongo que eso significa que me he quedado sin trabajo». El joven emitió un sonido que sonó a risa. «Sospecho que tienen preocupaciones más importantes que sus perspectivas profesionales. El dominio se enterará de mi supervivencia en cuestión de días. Sus agentes están por todas partes, y un velo viviente es la amenaza que no pueden ignorar. Hace 800 años, casi destruyeron la galaxia para exterminar a los de mi especie. No dudarán en volver a hacerlo. Y ahora estoy conectada con ellos, lo que también me convierte en un objetivo. Desafortunadamente, sí». Keser reflexionó sobre esto. 20 minutos antes, había sido manipuladora de carga en una estación moribunda, viviendo una vida que apenas podía llamarse existencia. Ahora estaba atada a una antigua conciencia alienígena, transformada en algo con habilidades que aún no comprendía, y condenada a muerte por el aparato militar más poderoso del espacio conocido. Podría ser peor. ¿Cómo exactamente?, preguntó. No estoy segura, pero confío en que lo averiguaremos. Adre, encontraron una lanzadera en hangar, un pequeño vehículo de transporte personal que uno de los residentes más adinerados de la estación había dejado desatendido imprudentemente. Keser nunca había robado nada más grande que una barra de proteínas en su vida, pero en un apuro, el diablo volaba. Evitó las liberaciones de seguridad con habilidades que no recordaba haber adquirido, y los motores de la sombra rugieron con una fuerza tranquilizadora. «¿A dónde vamos?», preguntó Eterus desde su asiento en la consola del copiloto. Las heridas del joven alquitrán sanaban rápidamente. Las grietas en sus alas se cerraban. Las quemaduras eran, desvaneciéndose en sombras tenues sobre sus escamas metálicas. «No tengo ni idea», admitió Keser. «Estoy abierto a sugerencias. Hay un lugar, un santuario, oculto en la niebla flotante. Mi gente lo construyó como último refugio durante las guerras. No puedo decir si aún existe, pero si algún superviviente de mi gente estuviera allí,
estaría allí. La nebulosa flotante está a 30 años luz de aquí. Necesitaríamos una nave espacial con capacidad de salto y coordenadas que no figuran en ningún mapa. Tengo las coordenadas de la nave, comunicó Eterus por radio, con una mirada traviesa en sus ojos multifacéticos. Creo que sé dónde podríamos encontrar una. La lanzadera escapó de la estación Meridian justo cuando las fuerzas de seguridad de la estación comenzaban a movilizarse. Kessa los guió a través del campo de asteroides que rodeaba las instalaciones. Sus reflejos mejorados hicieron que la navegación fuera casi sin esfuerzo. Tras ellos, las luces de la estación parpadeaban en la oscuridad como una brasa moribunda. No sintió nada. 3 años de su vida y no sintió nada. Estás atravesando un cambio importante, observó Eterus. Tus respuestas emocionales están silenciadas. Esa es una consecuencia conocida de vinculación. Tu neuroquímica se está adaptando a nuestra conexión. La integración emocional completa debería completarse en 72 horas. ¿Eso significa que estoy en shock? Básicamente. Sí, genial. Tengo muchas ganas de que llegue el colapso emocional. Va a ser intenso. Gracias por el aviso. Según las coordenadas de Terra, su destino era un centro comercial llamado Estación Prosperidad, ubicado en espacio neutral entre el territorio del dominio y los sectores independientes. Era un lugar donde las preguntas perjudicaban los negocios y el crédito importaba más que las leyes. Si querían encontrar una nave capaz de dar el salto a la nebulosa de la deriva, la Prosperidad era su mejor opción. El viaje duró 10 horas. Kesser pasó la mayor parte del tiempo explorando sus nuevas habilidades. La conexión con Mitus había alterado radicalmente su fisiología. Su cuerpo transformado podía absorber y redirigir la energía en todas sus formas: calor, electricidad, radiación e incluso energía cinética. Sus sentidos se habían expandido, permitiéndole percibir cosas que los humanos comunes jamás notarían. Su fuerza y velocidad habían aumentado hasta un punto que no estaba lista para experimentar por completo. Y a través del SIA, tenía acceso a algo mucho más profundo: el conocimiento acumulado de una especie que había existido desde el mismísimo comienzo de la galaxia. No siempre fuimos lo que nos convertimos, explicó la joven criatura durante el vuelo. Al principio, éramos seres simples que se alimentaban de la luz estelar en el espacio entre mundos. Pero evolucionamos. Aprendimos. Descubrimos que conectar con otras especies inteligentes aceleraba nuestro desarrollo y expandía nuestra conciencia. A través de nuestras parejas, experimentamos cosas que nos habrían desconcertado por nuestra cuenta: el amor, el arte, la filosofía, la infinita complejidad de las sociedades y civilizaciones. Nos fortalecimos gracias a nuestras parejas, y ellas se fortalecieron gracias a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué el dominio quería destruirte? Hetero guardó silencio un buen rato. Cuando habló, un dolor ancestral tiñó su voz. Éramos demasiado poderosos. Un ser conectado era Lind, y podíamos desafiar ejércitos. Podíamos resistir fuerzas tiránicas. Éramos incontrolables. El dominio ascendió al poder mediante control. Encarnábamos todo lo que temían. Así que crearon un arma, una enfermedad que atacó nuestros componentes biológicos y la propagó a través de nuestra conciencia colectiva, de uno de nosotros a todos nosotros. Millones de los de mi especie sufrieron muertes agonizantes mientras el dominio observaba. Los supervivientes se dispersaron hasta los confines del espacio, cortando nuestros vínculos mentales para evitar la propagación de tales cosas. Hemos estado solos desde entonces. Hasta ahora. Kessler extendió la mano y acarició suavemente las escamas metálicas del joven alquitrán. A través de su conexión, sintió su gratitud, una onda que se extendió por su conciencia como la luz del sol a través de las nubes. Encontraremos tu santuario, dijo, y entonces nos aseguraremos de que el dominio nunca más pueda dañar a tu gente. Ese es un objetivo ambicioso. Soy ambiciosa, al menos ahora. La Estación Prosperidad hacía honor a su nombre, al menos para algunos. La enorme estructura abarcaba 3 asteroides interconectados, un laberinto de muelles de atraque, un mercado, zonas residenciales y distritos de ocio que satisfacían todos los gustos y vicios de la civilización espacial. Naves de todos los tamaños y tipos salpicaban el espacio circundante, desde enormes cargueros hasta elegantes cazadores privados y naves cuyo propósito era mejor no investigar. Kesser atracó su lanzadera robada en una de las bahías públicas más asequibles y se dirigió a la estación. Se había quitado la ropa de trabajo andrajosa y se había puesto un atuendo civil oscuro que había encontrado en el compartimento de almacenamiento de las Chis. Su cuerpo transformado estaba oculto bajo una chaqueta larga,
pero la luz turquesa que se filtraba a través de su piel brillaba ocasionalmente en el cuello y los puños. Ite se escondía dentro de un pequeño transportín. Su brillo bioluminiscente se había vuelto casi invisible. «Recuerda», advirtió la joven criatura a través de su conexión mental. «El dominio tiene informantes por todas partes. No deberíamos llamar la atención. Soy una mujer rubia con piel metálica brillante, montada en un dragón mecánico. En un transportín. ¿Cuánto más llamativos podríamos ser? Muchísimo más llamativos, supongo. Por favor, no pongan a prueba esta teoría». El mercado estaba desbordado. Había comerciantes de cientos de mundos, legales e ilegales. Sus voces formaban una cacofonía que abrumaba los sentidos agudizados de Keser hasta que aprendió a ignorar el ruido. Vio machos y variantes, pero también especies que nunca antes había visto. Seres con aspecto de insecto y exoesqueletos cristalinos, figuras altas y esbeltas cuyos cuerpos parecían estar hechos de fibras vegetales tejidas, humanoides compactos y musculosos cubiertos de un denso pelaje. Su destino era el distrito publicitario, pero primero necesitaba créditos. La lanzadera tenía fondos de emergencia a bordo, pero ni de cerca suficientes para comprar una nave que se pudiera saltar. «Quizás tenga una solución», dijo. 3 niveles más arriba hay un casino. Los juegos se basan en predecir resultados a partir de información incompleta, básicamente reconocimiento de patrones a toda velocidad. Si mi capacidad de procesamiento complementa sus funciones cognitivas, deberíamos tener una clara ventaja. Quieren que haga trampas a las cartas. Lo veo más como aprovecharse de nuestras habilidades naturales. Eso es hacer trampa. En realidad, suspiró Keser. Bien, pero si esto nos mata, échame la culpa. Entendido. El casino se llamaba Al filo de la doctrina, y era tan desprestigiado como su nombre indicaba. Su clientela consistía principalmente en criaturas que parecían dispuestas a vender a sus crías por el precio justo, y probablemente lo habían hecho. Los juegos iban desde juegos de probabilidad con cartas hasta complejas simulaciones holográficas de estrategia, pasando por algo que aparentemente implicaba insectos vivos y muchos gritos. Keser eligió una mesa para un juego llamado Espiral. Un juego complicado con fichas numeradas y posiciones del tablero que cambiaban constantemente. La apuesta era de 500 créditos, que equivalían a todos sus activos restantes. Sus oponentes eran un grupo variopinto. Un comerciante bori cuyas escamas habían adquirido el tono grisáceo de la edad. Una mujer humana con implantes cinéticos que le cubrían la mitad del rostro. Un ser enorme cuya especie no pudo identificar, pero cuyo cuerpo parecía estar hecho de fluido iniciador. Y una criatura compacta de pelaje naranja que hablaba un idioma que su traductor apenas podía descifrar. «Nueva jugadora», comentó la Bessie mientras Keser tomaba asiento. «Carne fresca para el sorteo». «Algo así», respondió Keser. La partida comenzó. Espiral era engañosamente compleja. En cada ronda, los jugadores debían predecir la colocación óptima de sus piezas basándose en información incompleta sobre las cartas de sus oponentes y en condiciones de puntuación en constante cambio. El éxito requería tanto destreza matemática como intuición, la capacidad de percibir cosas que no eran inmediatamente obvias. Gracias a la teórica que expandió sus procesos mentales, Keser lo vio todo. Percibió las sutiles señales en el comportamiento de su oponente, el movimiento de su cola al sostener piedras pesadas, el ligero retraso en los implantes oculares de la mujer cyborg durante los cálculos de probabilidad, los patrones de ondas en la superficie del líquido que correspondían a su estado emocional. Árboles de probabilidad que una persona normal habría tardado minutos en procesar, ella los procesó en fracciones de segundo. No veía el juego como una secuencia de eventos aleatorios, sino como una estructura matemática con regularidades aprovechables. Ganó la primera ronda, luego la segunda, luego la tercera. Para la quinta ronda, su puntuación había subido de casi 8.000 a casi 8.000, y sus oponentes la observaban con expresiones que iban desde la sospecha hasta la hostilidad abierta. «Estás haciendo trampa», dijo la mujer cyborg con sequedad. «Estoy ganando», respondió Keser. «Hay una diferencia. Nadie juega tan bien a Spirel. No sin aumentos. Te estoy escaneando ahora mismo, y mis implantes no registran ninguna capacidad de procesamiento. Así que o usas tecnología blindada, o lo que notó la mujer de ojos entrecerrados, o eres algo completamente distinto». El momento se alargó. Keser sintió que la atención de todo el restaurante se dirigía a su mesa. Un interés animal primigenio, proveniente de seres que habían sobrevivido en este lugar percibiendo cuando algo inusual sucedía. «Creo que me voy ya», dijo, recogiendo sus créditos. «No lo creo».
La voz llegó desde atrás. Keser se giró y se encontró con una figura enorme bloqueando el pasillo entre las mesas. Una ficha, si recordaba bien su xenobiología. La especie era conocida por su increíble fuerza y su tendencia a sonar como un matón. Este medía más de 1.80 metros. Tenía la piel gris piedra y unos ojos pequeños y oscuros que no delataban ni rastro de inteligencia ni compasión. El señor Cha es el dueño de este Lucos, gruñó la toricana. Señor Ercor, haga trampa. Yo no hice trampa. Ella afirma que lo hicieron. Ella quiere que le devuelvan sus créditos. El señor Kou también quiere saber cómo lo hiciste. El señor Kou podría pensar que le vendría bien a alguien con sus habilidades. Keser sintió tensarse en la camilla, mientras la energía del cachorro se acumulaba preparándose para la pelea. Para tranquilizarla, puso la mano sobre la camilla y miró al Torican con lo que esperaba fuera una expresión razonable. «¿Qué te parece esto?», dijo. «Me quedo con los créditos. El señor Kou se olvidará de esto y todos saldrán airosos. ¿Te parece justo?» El Torican rió. No era una risa agradable. Graciosa. Muy graciosa. El señor Kou, para romperla, extendió la mano hacia ella. Sus enormes dedos de piedra se cerraron alrededor de su garganta y se detuvieron. Keser había sido más rápido de lo que sus ojos podían seguir, poniéndose a su alcance, con la mano presionada contra su pecho. La luz turquesa parpadeó bajo la manga de su chaqueta, y sintió que la energía se acumulaba en su palma. No una fuerza destructiva, sino algo más sutil. Podía sentir los impulsos eléctricos que controlaban sus músculos, los procesos bioquímicos que mantenían su cuerpo en funcionamiento. «Soy yo. Solo dilo una vez», dijo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. «No estoy teniendo una buena semana. Morí hace 2 días. Me persiguen fuerzas que no puedes comprender. Y la verdad es que no tengo tiempo para estos juegos de poder insignificantes. Así que esto es lo que va a pasar. Te retiras. Le dices al señor Chae que los créditos se ganaron honestamente, y luego olvidas que me viste. ¿Entendido?» Los herederos del Toad se expandieron. Él percibió lo que ella estaba haciendo. La sutil manipulación de su sistema nervioso, la amenaza implícita de lo que podría hacerle si no fuera tan dócil. Retrocedió. «Buena elección», dijo Keser. Emergió del abismo con 8,000 créditos en el bolsillo y una reputación creciente que realmente no necesitaba. Podía oír las conversaciones susurradas, las preguntas que se le hacían, la atención que se dirigía hacia ella. «Eso estuvo mal hecho», comentó Eteris. «Sé que teníamos que pasar desapercibidos. Sé que el dominio se enterará de esto en cuestión de horas. Una mujer humana con habilidades sobrehumanas y rasgos del velo. Sus agentes descenderán a esta estación como bestias primigenias, los sangrientos. Lo sé, Iris, lo sé. Busquemos una nave y salgamos de aquí». El astillero ocupaba la mayor de las 3 secciones de asteroides de la prosperidad. Cientos de naves se construían allí, desde restos oxidados que deberían haber sido desguazados hace décadas hasta relucientes naves nuevas que valían más de lo que Keser ganaría en 10 vidas. Deambuló por el astillero, estudiando las especificaciones, comparando precios y sintiéndose cada vez más desesperada. Los créditos eran mucho dinero para una nave de carga. Para una nave saltable, era calderilla. Entonces, Eteris dijo de repente: «Tercera fila, 7º astillero». Keser siguió su instrucción mental y se encontró ante una nave aparentemente abandonada. Tenía unos 40 metros de eslora. Tenía un perfil triangular escamoso, y el blindaje del casco mostraba signos de siglos de daño. Los motores estaban apagados. Su equipo de navegación había desaparecido por completo. Un letrero desgastado lo anunciaba al precio de ganga de 6,000 créditos si lo recuperaban. «Es broma», dijo Keser. «Lo digo en serio. Este es un crucero espacial clase Wanderer, construido por el colectivo de arquitectos hace más de 700 años. Los arquitectos fueron contemporáneos de los Weyland, y su tecnología fue diseñada para ser compatible con nuestra biología. Con la integración adecuada, podría interactuar directamente con los sistemas de la nave, restaurar sus funciones y dotarla de capacidades mucho más allá de sus especificaciones originales. Parece que solo Orst y optimismo la mantienen unida. Las apariencias engañan. Créeme, confía en una palabra tan simple para algo tan complejo». Keser solo lo sabía desde hacía menos de 3 días. Su conexión era inédita, inexplorada, llena de incertidumbres. Y, sin embargo, mientras se miraba a sí misma a través de esta conexión, no sintió nada del joven excepto una convicción absoluta. Él creía en esta nave. Él creía en ella.
Eso lo reconoció, y fue suficiente. Compró la nave. La compra atrajo más atención de la que quería admitir. El Chorandler, un astuto centurión con demasiados ojos y muy pocos dientes, la acribilló a preguntas. ¿Para qué pretendía usar la nave? ¿De dónde venía? ¿Cómo había conseguido tanto dinero tan rápidamente? Intentó ser lo más tímida posible, pero sintió la curiosidad del hombre como una picazón que no podía saciar. Más y más miradas, más y más preguntas, más y más irritación. Entraron en el naufragio lo más rápido que pudieron y cerraron la esclusa de aire tras ellos. El interior estaba oscuro, polvoriento y desierto durante décadas. Las luces de emergencia parpadeaban mientras sus pasos se abrían paso por pasillos diseñados para criaturas de varios tamaños, desde estrechos pasajes claramente destinados a especies más pequeñas hasta vastas cámaras que podrían haber albergado gigantes autopropulsados. «El puente está por aquí», dijo Éter, guiándolos a través del laberinto. Lo encontraron en el centro de la nave, una sala circular de concha de jaun con consolas completamente inanimadas dispuestas alrededor de un pilar central que brillaba tenue y casi imperceptiblemente. Tecnología antigua, diseñada para la integración con seres como Ratter, había esperado 700 años para despertar. «Necesito conectarme directamente», dijo el novato. «Eso tomará unos minutos. Prepárense para el despegue. Quizás tengamos que salir rápido una vez que se activen los sistemas». Kesser abrió la caja de transporte y Éter salió, su pequeña figura brillando en la penumbra. Extendió sus alas, ahora completamente curadas con una belleza indescriptible, y se abalanzó sobre el pilar central. Cuando sus payasos tocaron el metal antiguo, la luz comenzó a fluir por los sistemas de la nave como sangre en las venas. Las consolas cobraron vida con un zumbido. Las pantallas parpadearon, mostrando información de diagnóstico en idiomas que el traductor de Kesser apenas podía descifrar. Los paneles de cubierta comenzaron a vibrar cuando los motores centenarios, inactivos, rugieron al encenderse, y entonces sonó la alarma. «Alarma de proximidad», anunció una voz automatizada. Los sistemas recién activados de la nave registraron lo que los sentidos agudizados de Kesser ya habían detectado. Varias naves se acercaban. El análisis de configuración indicó un origen y clasificación militar. «Un escuadrón de cazas del dominio», susurró Kesser. «¿Cómo era posible? ¿Nos encontraron tan rápido?», preguntó Eterus con voz tensa. «El casino», respondió. «Alguien habló. O el dominio ya tenía agentes desplegados, esperando cualquier señal de actividad. No importa ahora. Tenemos que salir de aquí. ¿Puede la nave saltar? Todavía no. Los núcleos de los motores necesitan otros 7 minutos para alcanzar la temperatura operativa. Hasta entonces, tendremos que volar de forma convencional». Kesser se abalanzó sobre el asiento del piloto. Sus manos encontraron los controles, que parecieron amoldarse a su forma. La nave, se dio cuenta, ni siquiera, sabiendo su nombre, reaccionó a su tacto como un ser vivo. La conexión entre Iris y la tecnología ancestral se extendió también a ella. «De acuerdo», dijo, «veremos qué puede hacer esta criatura oxidada». Salió disparada de la plataforma de salvamento como un cohete desde un tubo. La aceleración presionó a Kesser contra su asiento a pesar de los amortiguadores inerciales de la nave. Tras ellos, la estación Prosperidad se encogió rápidamente mientras buscaban espacio abierto. Delante, las naves dominianas se acercaban velozmente. Formas elegantes y bestiales, repletas de armas, tripuladas por soldados que habían dedicado sus vidas a cazar seres como Ateterus. Kesser contó 15 naves. Su percepción mejorada rastreaba cada una. Las naves clase explorador solían ir acompañadas de 2 fragatas más pesadas que coordinaban la formación. «Intentan vernos acercarnos», dijo. «No dejes que pase. Gracias por la genialidad táctica». Segundos después, sonaron los primeros disparos. Rayos de energía diseñados para incapacitar en lugar de interrumpir. El dominio claramente pretendía capturarlos vivos. Kesser recuperó la nave y la sintió reaccionar con sorprendente agilidad, esquivando el bombardeo inicial. «Nombre de la nave», dijo de repente. «Necesitamos un nombre. No voy a morir en algo llamado Operación de Salvamento 72. Los arquitectos llamaron a esta nave un carro de cerdas», respondió Ayers. En su idioma, significa ala desafiante. «Ala desafiante. Me gusta el ala desafiante». Los sistemas de armas del ala desafiante se activaban justo cuando los exploradores del dominio entraban en rango efectivo. Kesser comprendía los sistemas de puntería instintivamente.
Su conexión con Eteus y la nave hacía que la tecnología se sintiera como una extensión de su propio cuerpo. Devolvió el fuego. Sus disparos fueron precisos a pesar del caos de la batalla, y vio como dos motores de exploración se estrellaban. Pero eran demasiados. Por cada nave que inutilizaba, 3 más avanzaban. Sus ataques coordinados llevaron lentamente al ala desafiante a un espacio cada vez más reducido. Los frigos se mantuvieron a la defensiva, dirigiendo la batalla, esperando el momento en que su presa no tuviera a dónde ir. Rumbo al 60%, informó Eteus. 4 minutos. No tenemos 4 minutos. Lo sé. Las alas, desafiantes, temblaron al recibir un disparo, sobrecargando momentáneamente los escudos. Kessel sintió el impacto a través de su conexión con la nave. Sintió que el sistema se esforzaba por compensar. Otro golpe así y perderían propulsión. ¿Puedes hacer algo?, preguntó a través de la conexión, a través de tus habilidades. Lo que sea. Ya lo estoy dando todo para mantener la integración. Mis reservas son el mamparo a través de la curación, la conexión contigo, el despertar de esta nave. No me queda poder para nada, a menos que Kessel creyera que tenía acceso a más energía. Recordó lo que había aprendido sobre sus nuevas habilidades, la capacidad de absorber y redirigir el poder en todas sus formas. El dominio les estaba lanzando una enorme cantidad de energía, suficiente para alimentar a un Clans. Y si no solo sobrevivía a este ataque, sino que lo volvía contra ella, Atos, si te diera más poder, ¿podrías hacer algo con él? En teoría, sí. ¿Pero dónde lo harías? Él ya no entendía a Downing. ¿Qué ser? No. Eso sería increíblemente peligroso. Apenas comprendías tus propias habilidades. Intentar canalizar tanta energía a través de una conexión no obtenida podría matarnos a ambos. Podría, dijo, no a nosotros. Eso es suficiente para mí. Antes de que pudiera discutir más, Kessel se incorporó y le tendió la mano. Sus sentidos agudizados percibieron la batalla como una red de energías. El calor de los motores, la fuerza electromagnética del fuego de las armas, la radiación de estrellas lejanas. Sintió cada impacto en los escudos, cada relámpago que atravesaba las naves, y comenzó a tirar. Fue como si una presa se abriera en su interior. La energía fluyó a su cuerpo transformado, más de lo que jamás hubiera creído posible. Su cuerpo gritaba de esfuerzo, intentando aprovechar esa energía, canalizarla, evitar simplemente quemarse. La luz turquesa bajo su piel brillaba con la intensidad suficiente para iluminar todo el puente. Rumbo al 80%, dijo Éter con voz preocupada. Faltan 2 minutos. La Dominion se tambaleó. Sus armas perdieron la coordinación. Sus motores fallaron. Kessel los estaba drenando, extrayendo energía directamente de los sistemas de sus naves y dirigiendo su propio ataque contra ellos. Debería haber sido imposible. Ningún ser podría haber canalizado tal poder por sí solo. Pero ella ya no era un solo ser. Ya no. El 90% en un minuto. Kessel aceleró aún más. La energía en su interior estaba alcanzando una masa crítica, amenazando con destrozarla. Sintió a Teteus a través de su conexión, apoyando su poder, ayudándola a controlar lo imposible. Exhaló. Lo liberó todo de golpe. La ola de poder que emanaba del ala desafiante fue visible durante medio segundo luz. Una onda expansiva de energía pura recorrió la formación del Dominion como una liebre entre las hojas de otoño. Las lanzas se desplomaron. Sus sistemas colapsaron. Sus tripulaciones perdieron el conocimiento. Incluso los frigos se tambalearon. El blindaje reforzado apenas fue suficiente para protegerlos. Núcleo de motor al 100%, anunció Eterus, iniciando la secuencia de salto. El espacio se plegó alrededor del ala desafiante. La realidad se estiró, se comprimió y se extinguió. Y entonces estaban en otro lugar, en una región de gases brillantes y luz ancestral. A 3.000 años luz de la estación Prosperidad, en la nebulosa de deriva. Kessel se hundió en su asiento, más agotada que nunca. Le dolía el cuerpo por las secuelas de canalizar ese inmenso poder. Sentía como si su mente se hubiera estirado hasta el límite y luego hubiera vuelto a su forma original. Estaba viva. Estaban vivos. Eso era, dijo Hughes lentamente, lo más aterrador e impresionante que he visto aquí. Y tengo más de 800 años. No lo repitamos pronto, logró decir Kessel. Necesito una siesta, quizá una semana entera. Por desgracia, no podemos permitirnos ese lujo. El dominio rastreará la señal del salto. Lo seguirán, pero será más difícil de lo esperado.
La nebulosa de la deriva tiene propiedades que dificultan los métodos de rastreo convencionales. Tenemos tiempo. No mucho, pero suficiente. ¿Suficiente para qué? Eteris trepó desde el pilar central hasta el hombro de Keser, su pequeño cuerpo cálido contra su cuello. A través de la ventana de visión delantera del puente, pudieron ver la nebulosa en todo su esplendor. Vastas nubes de gas brillante, bañando la oscuridad con colores innombrables. Estrellas antiguas ardiendo en el corazón de las regiones de formación estelar. La materia prima de la creación extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Suficiente para encontrar el santuario, dijo la joven estrella. Suficiente para descubrir si alguno de los míos sobrevivió. Suficiente para convertirnos en lo que debemos ser para afrontar lo que se avecina. ¿Y qué se avecina exactamente? Guerra, Keser. El dominio no se detendrá. No pueden detenerse. Hace 800 años, casi destruyeron la galaxia para exterminar a los Beyland. Ahora uno de nosotros ha emergido, unido a un humano que muestra habilidades que amenazan todo lo que han construido. Movilizarán todos los recursos a su disposición. Quemarán mundos hasta los cimientos para encontrarnos. No descansarán hasta que seamos destruidos, a menos que los destruyamos primero. Hetero se giró hacia allí, con sus múltiples ojos llenos de esperanza. Liderarás a mi pueblo contra la mayor potencia militar de la galaxia. Keser consideró la pregunta. Pensó en su vida antes de los años de mediocridad, los pequeños compromisos, la pérdida gradual de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Pensó en el momento en que abrió el contenedor, impulsada únicamente por el sonido de un pequeño grito de miedo en la oscuridad. Pensó en lo que significaba importar. ¿Lo haría? Dijo, no porque crea que vamos a ganar, no porque tenga un plan grandioso, sino porque es lo correcto, porque alguien tiene que alzar la voz. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará, ¿sabes? Dijo en voz baja después de 800 años de esconderse y esperar. Tenía la esperanza de que la conexión nos salvara, pero nunca pensé que llegaría a esto. Nunca pensé que sería alguien como tú, alguien como yo, alguien completamente común, alguien que tenía todas las razones para irse y en cambio eligió quedarse. Alguien que vio a un niño asustado y pensó, esto es importante, sin saber cuánto costaría. Keser sonrió, la primera sonrisa genuina que podía recordar en años. Tal vez ese sea el punto. Tal vez se necesita una persona común para lograr algo extraordinario. Alguien que no lo sepa, fracasará. El Defiantwing se adentró más en la nebulosa. Sus antiguos motores llevaron a dos compañeros dispares hacia un futuro incierto. Tras ellos, el dominio ya se estaba movilizando. Se estaban reuniendo flotas, desplegando agentes. La vasta maquinaria del Imperio centró su atención en una sola nave y su tripulación. No tenían ejército, ni aliados, solo una nave centenaria, una conexión inestable y esa determinación inquebrantable que había guiado a la humanidad desde las cuevas hasta las estrellas. Tendría que ser suficiente. Cuando encontraron el refugio, fue muy diferente de lo que Keser esperaba. Había imaginado algo oculto, una base en las profundidades de un asteroide olvidado, tal vez una estación, desaparecida ante los gases arremolinados de la nebulosa. En cambio, descubrieron un mundo. Se cernía ante ellos en la oscuridad, una esfera de azul profundo y plata orbitando una estrella enana roja que los gases de la nebulosa habían ocultado la observación exterior. La superficie del planeta estaba cubierta de estructuras cristalinas aparentemente vastas, formas geométricas que captaban la tenue luz estelar y la reflejaban en patrones demasiado regulares para ser naturales. Lentia suspiró, et teris. El nombre llevaba 8 siglos de anhelo, el último refugio. Todavía existe. ¿Existían también estas estructuras?, preguntó Keser, examinando el planeta con los sensores de la nave. Son artificiales, ¿verdad? Alguien las construyó. No alguien. Algo. Los cristales son arquitectura viviente. No edificios como los entendería su especie, sin extensiones de nosotros mismos. Estructuras vivas surgidas de nuestros componentes biológicos, fusionadas con el lecho rocoso mineral del mundo. Antes de las guerras, cada uno de estos mundos coloniales ocultos se veía así. Cuando su voz apagó, no había nada. Sí, descendieron a través de la atmósfera, las alas desafiantes, el antiguo casco temblando ante una resistencia que no había sentido en siglos. Las estructuras cristalinas se hicieron más grandes a medida que se acercaban, disolviéndose en formaciones individuales de cientos de metros de altura, dispuestas en patrones que parecían latir con una luz tenue. Y entonces Keser vio a los demás. Figuras emergieron de los bosques de cristal. Seres alados de diversos tamaños,
cuyos cuerpos metálicos reflejaban la luz del sol rojo. Primero docenas, luego cientos, se alzaron para recibir a la nave que descendía con lo que podría haber sido curiosidad o preocupación, o ambas. Et teris, dijo Keser con cautela. ¿Son mi gente? Preguntó. Han sobrevivido. Después de todo este tiempo, han sobrevivido. El ala desafiante aterrizó en una meseta cristalina que parecía hecha para recibirlos. En el preciso instante en que los motores se silenciaron, Keser sintió temblar a Eterus en su hombro, no de miedo, sino con una sensación demasiado compleja para describirla. 800 años de aislamiento. Durante 800 años, creyó que su especie se había extinguido. Y ahora esto, dijo en voz baja. Ve a su encuentro, yo me quedaré aquí. No lo entiendes. La conexión significa que no podemos estar a más de unos pocos metros de distancia sin sentirnos muy incómodos. Donde quiera que yo vaya, tú debes ir. Entonces probablemente ambos nos encontraremos con ellos. La esclusa de aire se abrió. La atmósfera era respirable. De ellos, autocreado. Supuso Keser, durante la lejana colonización que había dado origen a este lugar. El aire tenía un sabor extraño, eléctrico, como justo antes de una tormenta. Los estados observaron en silencio como Keser pisaba la superficie cristalina. Eteros se sentó en su hombro. Eran magníficos. Estos supervivientes, desde especímenes más pequeños que hasta criaturas colosales cuya envergadura rivalizaba con la propia ala desafiante. Sus patrones bioluminiscentes formaban un tapiz de luz en el crepúsculo eterno, de una belleza indescriptible. Uno de ellos se acercó. Era más grande que la mayoría. Su barbilla estaba marcada, con patrones que sugerían una gran edad. Sus movimientos exudaban una autoridad que no necesitaba anunciarse. «Traen una pareja unida», dijo el ser antiguo, con una voz en frecuencias que estimulaban los sentidos agudizados. La primera en 800 años, y también traen algo más. El peligro, pisándoles los talones. El dominio nos ha estado persiguiendo, admitió Keser. Lo siento, no teníamos otra opción. No te disculpes por buscar refugio. Para eso está este lugar. El vino ancestral volvió su atención hacia Teros. Chico, has logrado lo imposible. Has encontrado una pareja digna y has forjado el vínculo sin guía ni instrucción. Nos has dado esperanza. Casi muero, dijo Eter en voz baja. Ella me salvó. Murió para protegerme. Un ser que nunca había conocido, una especie cuya existencia desconocía. Cuando le ofrecí el vínculo, lo aceptó sin dudar. Nunca he visto tanta valentía. No, asintió el ser ancestral. Yo tampoco. Se giró, como Keser, y la observó con los ojos. La sabiduría centenaria Vagen, la humana Keser Morwyn. Sí, hemos observado a los de tu especie desde lejos. Eres joven, caótica y contradictoria. Libras guerras de aniquilación entre ti, al mismo tiempo, creas obras de arte que conmueven hasta las lágrimas a seres sin conductos lacrimales. Eres difícil de comprender. Somos difíciles de comprender, incluso para nosotros mismos, respondió Keser. Pero lo intentamos. Una suave risa onduló entre la música de violín. Sí, dijo el ser ancestral. Eso está claro. Y quizás sea la razón por la que, de todas las especies de esta galaxia, un humano fue el primero en conectar con nosotros desde las guerras. No sabes cuándo estás derrotado. No aceptas situaciones desesperadas como motivo de rendición. Simplemente te presiono más. ¿Es un cumplido? Es una afirmación. Que sea un cumplido dependerá de cómo se desarrolle en los próximos días. El ser ancestral se alzó sobre sus alas y se cernió ante la multitud. Bienvenidos al dominio. Traerán todo lo que poseen. Este mundo, este santuario que hemos protegido durante siglos, arderá si lo encuentran. Ya no podemos escapar. No hay salida. Entonces lucharemos, dijo Keser. La palabra flotaba en el aire a su alrededor. Sintió que el velo respondía no solo a sus palabras, sino también a la convicción que las inspiraba. A través de su conexión con el ser, vislumbró su conciencia compartida, su memoria colectiva, su dolor ancestral y su nueva esperanza. Lucha, repitió el ser ancestral contra el poder que casi nos extingue, el poder que ha gobernado esta galaxia durante 800 años. Somos pocos. Ellos son muchos. Ustedes serán pocos, corrigió Keser. Pero ya no están solos. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Extendí sus alas para que la luz difusa de sus patrones brillara con intensidad. Ella dice la verdad, declaró.
He visto en su corazón a través de nuestra conexión. No había engaño aquí, ninguna agenda oculta. Moriría de nuevo para protegernos. 1000 veces. ¿Y qué podría hacer una sola persona, incluso una empoderada por el vínculo, contra las flotas de dominio? Que se reflexionó sobre esto. Pensó en el poder que tenía durante. Reflexionó sobre los increíbles poderes que había canalizado a través de su cuerpo transformado durante su escape de la Estación Prosperidad. Consideró lo que sería posible si no estuviera sola. Si cientos de violines combinaran su fuerza con la suya, si la conexión trascendiera una sola asociación y abarcara a toda una comunidad, entonces probablemente no sería gran cosa, admitió. Pero así somos los humanos. No se nos da bien estar solos. Nuestros mayores éxitos provienen de la cooperación, de combinar nuestras fortalezas, de ser más que la suma de nuestras partes. ¿Les suena familiar? El anciano Veillenen guardó silencio un largo instante. Luego descendió lentamente hasta quedar suspendido frente a Keser, y sus ojos multifacéticos se encontraron con los de ella. «Me llamo Tesserion», dijo. «Lideró lo que queda de nuestro pueblo tras las guerras. Siglos de ocultación y desesperación. He visto cómo nuestras filas menguaban, nuestra esperanza se desvanecía, nuestros sueños se convertían en cenizas. Y ahora estás ante mí, una mujer que debería estar llena de miedo. Y hablas de luchar, de unirnos, de ser más fuertes. ¿Es eso incorrecto? No. Es justo lo que necesitábamos oír. Era precisamente lo que había esperado durante 800 años. El Serium extendió sus alas, y todos los seres del velo presentes imitaron el gesto. Una señal de aceptación, de unidad, de devoción. Keser Morgwyn, ligada a Éter, la primera humana en unirse a nuestra alianza. Aceptamos tu oferta. Lucharemos a tu lado. Nos enfrentaremos a la oscuridad que nos ha atormentado durante siglos. Y juntos, descubriremos si la esperanza puede vencer al miedo. Los días siguientes volaron, llenos de preparativos. Keser aprendió más sobre sus habilidades de lo que jamás hubiera imaginado. Los seres velados poseían conocimientos centenarios sobre vínculos, técnicas para canalizar energía, métodos para mejorar las habilidades físicas y maneras de expandir la percepción más allá de lo normal. Con la guía de Tesserion y el apoyo constante de Etius, comenzó a comprender en qué se había convertido realmente. La transformación fue mucho más allá de lo que inicialmente había sospechado. Su biología había cambiado radicalmente. Su ADN humano se había fusionado con los patrones de los seres velados, creando algo completamente nuevo. Podía sobrevivir en el vacío durante periodos limitados. Podía percibir campos magnéticos, gradientes gravitacionales y las sutiles fluctuaciones que indicaban la presencia de objetos masivos a grandes distancias. Podía extraer energía de la propia luz estelar y almacenarla en sus células transformadas para su uso posterior. Pero lo más importante, aprendió a establecer conexiones. Los seres velados no actuaban individualmente como los humanos. Su conciencia era colectiva. Cada espíritu contribuía a un todo mayor, manteniendo su propia identidad. A través de su conexión con Etius, Keser obtuvo inicialmente un acceso tentativo a esta red. Entonces, con creciente confianza, percibió los pensamientos de seres que habían vivido durante milenios, experimentado recuerdos de la era preespacial y tocado la sabiduría acumulada de una especie que antaño se encontraba entre las civilizaciones más grandes de la galaxia. Fue una lección de humildad, una experiencia emocionante. Era justo lo que necesitaban. El dominio llegaría en unas 72 horas, anunció Therion durante una reunión de guerra en la mayor de las estructuras cristalinas. Sus métodos de detección son primitivos para nuestros estándares, pero efectivos. Han reducido nuestra ubicación a este sector de la nebulosa. Es solo cuestión de tiempo antes de que localicen nuestro mundo. ¿Cuántas naves?, preguntó Keser. Nuestro reconocimiento de largo alcance indica entre 350 naves más grandes, acompañadas por varios cientos de naves de apoyo, suficiente potencia de fuego para reducir este planeta a escombros varias veces. Y luego no les permitimos acercarse lo suficiente para usarlo. El plan era audaz, probablemente descabellado, pero era lo mejor que tenían. Las elecciones. No lucharían directamente. Eran demasiado pocos, sus formas biológicas demasiado vulnerables a las armas convencionales. En cambio, formarían una red, conectando sus conciencias para crear algo más grande que cualquier individuo. A través de esta red, canalizada por su conexión con Etis, Keser podría acceder a un poder más allá de cualquier ser que un solo ser pudiera controlar. Las estructuras cristalinas no eran mera arquitectura.
Eran amplificadores, diseñados por antiguos ingenieros Gwen para potenciar las habilidades naturales de su especie. Activados, conectados a la conciencia colectiva, transformarían el planeta entero en un arma que la galaxia jamás había visto. ¿Entiendes lo que esto requiere de ti?, preguntó Terrion en privado después de que el consejo se disolviera. Las corrientes de energía fluirán por tu cuerpo. Serás el foco, la lente a través de la cual se concentra todo nuestro poder. Si algo sale mal, moriré. Lo sé, no solo moriré. Podría ser aniquilado. Las fuerzas son suficientes para dividir tus átomos. Si la canalización falla, no quedará nada que lamentar. Keser contempló los bosques de cristal de Valant, a los Gwail que habían sobrevivido contra todo pronóstico, al mundo que había permanecido oculto en la oscuridad durante 8 siglos. Pensó en Iris, en el vínculo que los unía, en todo lo que habían llegado a ser juntos. Entonces será mejor que no falle, dijo. La flota del dominio llegó según lo previsto. 53 naves capitales emergieron de los gases nebulosos de la niebla, acompañadas por 347 naves de suministro. Su formación era perfecta. Sus vectores de aproximación estaban calculados para minimizar el riesgo de amenazas potenciales y maximizar la potencia de fuego sobre el objetivo. El almirante de flota Cowen, facultado para impartir justicia absoluta desde la nave insignia, había estado persiguiendo a Vaylin desde el nacimiento de Keser. ¿Cuál sería su mayor triunfo? La aniquilación definitiva de una especie que se había atrevido a desafiar la autoridad absoluta del dominio. No esperaba resistencia. Kessler se encontraba en el centro de la mayor formación cristalina, con los pies firmemente plantados sobre una plataforma de geometría viviente, vibrando con una energía apenas contenida. A su alrededor, dispuestos en círculos concéntricos, cientos de violines flotaban en meditación, sus espíritus conectados por el vínculo más profundo que su especie había logrado en 8 siglos. Iris estaba sentada en su hombro. Su pequeña figura irradiaba energía. Su conciencia servía como puente principal entre su conciencia humana y la vasta red alienígena. «Están a su alcance», dijo. «Lo sabemos». La respuesta provino de 100 espíritus a la vez. «Vemos lo que ustedes ven. Sentimos lo que ustedes sienten. Estamos listos». Sonaron los primeros disparos del dominio. Cañones de bombardeo diseñados para hender las cortezas planetarias y volver inhabitables los mundos, para extinguir cualquier posibilidad de supervivencia. Impactaron la atmósfera de los desaparecidos y los silenciados. Keser sintió los impactos a través de la red. Vastas descargas de energía, suficientes para devastar ciudades, fueron capturadas y retenidas por campos de fuerza que se extendían desde las estructuras cristalinas. La energía que fluía a través de las formaciones amplificó y transformó, para luego canalizarse hacia el exterior en rayos de luz cegadores. Las primeras naves del dominio perecieron, inconscientes de lo que les sucedía. Sus escudos, diseñados para resistir armas convencionales, no ofrecían protección contra las frecuencias de ataque energético que no estaban calibradas para bloquear. Las naves que habían sobrevivido a décimas de batalla simplemente dejaron de existir. Sus moléculas se dispersaron en segundos luz. Todas las unidades evadieron. La voz del almirante Corbin, a través de las comunicaciones de la flota, apuntó a la superficie del planeta, destruyendo todo lo que este campo defensivo generaba. Siguieron más disparos. Se absorbió más energía. Cayeron más naves. Pero al dominio no le faltaban recursos. Su ejército había gobernado la galaxia durante 800 años porque se adaptó, porque aprendió, porque nunca cometía el mismo error 2 veces. En cuestión de minutos, habían ajustado sus patrones de ataque y dispersado sus fuerzas tanto que ningún subordinado era suficiente para un contraataque devastador. «Están aprendiendo», dijo Keser apretando los dientes. La constante canalización le estaba pasando factura. Podía sentir su cuerpo gemir bajo fuerzas para las que no estaba hecho, su conciencia amenazando con romperse por los bordes al contacto con tantos espíritus alienígenas. «Tenemos que acabar con esto rápido». «Entonces pasamos a la segunda fase», respondió Desarion. «¿Estás listo?» «No, hazlo de todos modos». La red Gwail se abrió por completo y Keser aprendió lo que realmente significaba estar conectado. Ya no era solo Keser Morfern, la manipuladora humana de una estación moribunda. Era todos los que habían vivido. Sus recuerdos, experiencias y poderes la inundaron en un torrente abrumador. Sintió la alegría de los primeros vuelos a través de regiones de formación estelar. Saboreó la energía de las estrellas recién nacidas. Conocía el dolor de las guerras de purga, la huida desesperada, los siglos de ocultación y esperanza,
y sentía su fuerza. Las estructuras cristalinas de Valente brillaban con fuerza, mientras acumulaba un poder que superaba cualquier cosa que hubieran canalizado en 800 años. El planeta mismo parecía latir con energía. Su superficie cambió, su forma se transformó, convirtiéndose en algo más que un mundo. Se convirtió en un arma. Keser alzó los brazos, y la realidad escuchó. La fuerza que estalló desafiaba cualquier descripción simple. No fue un rayo, una explosión, una ola. Fue una afirmación, una declaración fundamental, formulada en el lenguaje de la física misma, que proclamaba que la flota del dominio simplemente no debería seguir existiendo en este espacio. El almirante Cowen tuvo aproximadamente 1,3 segundos para comprender lo que estaba sucediendo antes de que la Absolute Justi, junto con docenas de otras naves capitales, simplemente dejara de existir, no destruida, no dañada, simplemente se desvaneciera. La existencia había sido tan completamente borrada que ni siquiera sus átomos permanecieron. Las naves supervivientes huyeron. Se dispersaron en la nebulosa, con sus tripulaciones traumatizadas. Sus comandantes gritaban órdenes contradictorias. Su comprensión de la guerra se había visto destrozada por lo que habían presenciado. Un solo planeta, defendido por una especie que creían extinta, acababa de aniquilar la flota más poderosa de todos los tiempos. Keser se desplomó. Cayó hacia adelante y habría quedado con la. Se estrelló de bruces contra la plataforma de cristal. De no haberlo sujetado, su pequeño cuerpo se habría movido bajo su peso. A medida que la última energía canalizada se disipaba, la red restante se disolvía suavemente. Cada espíritu se retiró con cuidado, dejándola sola en su mente por primera vez en horas. «¿Keser?», preguntó Eterus con ansiedad. «Kesa, ¿me oyes? ¿Puedo oírte?» «Sí». Logró abrir los ojos y miró hacia el cielo rojizo anaranjado de Wa. Se veían nubes de niebla y la atmósfera. Ganamos. Sobrevivimos. Quedaba por ver si sería una victoria. Por ahora, era suficiente. Permaneció allí un buen rato, demasiado agotada para moverse, sintiendo como su cuerpo se recuperaba lentamente de las fuerzas que deberían haberla matado. La batalla estaba ganada, pero sabía que todos sabían que esto era solo el principio. El dominio regresaría. Traerían más naves, más armas, más determinación. Esta guerra estaba lejos de terminar. Pero por este momento, este precioso instante, estaban a salvo. El Sarion aterrizó junto a ella. Los ojos multifacéticos del antiguo velo curvaron la luz del sauce de cristal una vez más. Hoy has logrado algo extraordinario, Keser Morgwyn. Nos has dado una victoria que nunca creímos posible. Nos has dado esperanza. No podría haberlo hecho solo, dijo Keser. Te necesitaba. Todos ellos. Necesitaba a Aius. Necesitaba la conexión. Sí, de eso se trata. Había algo en la voz de Sarion que podría haber sido calidez. Durante años, sobrevivimos ocultándonos, manteniéndonos separados, sin confiar en nadie fuera de nuestra especie. Hoy, recordamos nuestro pasado, una especie que forjó alianzas, cuya fuerza y conexión, en lugar del aislamiento, crecieron. Nos lo recordaste. Nos mostraste que aún es posible. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preparémonos. Fortalecemos nuestras defensas, entrenemos a nuestra gente y busquemos a otros que puedan oponerse a la dominación. Y enviamos un mensaje no a nuestros enemigos, sino a toda la galaxia. El mensaje de que se puede luchar contra Tiran, de que aún existe la esperanza, de que hay seres dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. Keser sonrió débilmente. Eso parece mucho trabajo. Lo será, pero no podrás hacerlo solo. Ahora estás conectado, Keser, no solo con Aius, sino con todos nosotros. Eres tan Valentín como cualquier otro ser de nuestro linaje, y los Valentín se preocupan por los suyos. Éter se subió al pecho de Keser. Su pequeña figura yacía cálida y sofocante sobre su corazón. A través de su conexión, sintió su amor salvaje, protector e incondicional. Había estado solo durante tanto tiempo, un huevo en sueño criogénico, un joven valentino en una caja de contrabandista, un niño sin familia ni hogar. Ahora tenía a ambos. Ahora tenían ambos. Descansa, dijo el joven valentino. Te lo has ganado. Mañana comenzaremos a construir un futuro mejor. Pero descansa esta noche. Keser cerró los ojos. Sobre ella, la niebla bañaba el cielo con colores indescriptibles. A su alrededor, el violín vio una canción de victoria, de recuerdo, de esperanza, renacida después de siglos de desesperación.
Había muerto protegiendo a un pequeño dragón en la bodega de carga de una estación moribunda. Se le había dado una segunda oportunidad, un nuevo propósito, una razón para importar. Ella había luchado contra todo pronóstico y sobrevivido. Mañana comenzaría el trabajo. Mañana la esperaban desafíos, batallas y decisiones que definirían el destino de la galaxia. Y esa noche, por primera vez en siglos, que Ser Morwyn estaba exactamente donde pertenecía. Y eso era todo. En las semanas siguientes, la noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La caída de Valenta, como se la llamaría más tarde, lo cambió todo. La reputación de invencibilidad del dominio, cuidadosamente cultivada durante 8 siglos, se hizo añicos de la noche a la mañana. Las especies que habían vivido bajo su dominio durante generaciones comenzaron a cuestionar si ese dominio aún se mantenía. Verdaderamente inexpugnables, los movimientos de resistencia que habían sido reprimidos, fragmentados y olvidados comenzaron a reagruparse. Y en el centro de todo, le gustara o no, estaba Keser. Se convirtió en el símbolo de la mujer humana que se había unido con el último vino, que se había enfrentado al poder del dominio y había triunfado. Su imagen apareció en las redes de comunicación de miles de mundos. Su nombre fue susurrado por aquellos que se atrevieron a soñar con la libertad. Yo no solicité esto. Se lamentó una noche después de pasar 6 horas en reuniones diplomáticas con representantes de 7 especies diferentes. Yo era manipuladora de carga. Disfrutaba siendo manipuladora de carga. Nadie esperaba nada de mí. Nadie esperaba nada de los manipuladores de carga. Coincidió. Pero ya no eres manipuladora de carga. Eres la conectada. Eres la encarnación de la esperanza. La gente necesita esto. Puede que la gente tenga sus propios problemas que resolver, pero tú les has dado el coraje para intentarlo. Eso no es nada. Keser suspiró y contempló los bosques de cristal de Valant. En los meses transcurridos desde la batalla, el planeta se había convertido en un lugar de encuentro para todos los que resistieron al dominio. Refugiados, rebeldes, sueños de una galaxia mejor. La población se había reducido a cientos. El número había crecido a miles, y cada día se añadían más. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿El vínculo conmigo? O sea, podrías haber elegido otra cosa. Podrías haber esperado a alguien adecuado, un guerrero, un líder, alguien que realmente supiera lo que hacía. Etus consideró la pregunta seriamente. Podría haber esperado, dijo finalmente. Podría haberme quedado en esos contenedores hasta que apareciera alguien lo suficientemente impresionante. Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo de cuando nos conocimos? Estabas aterrorizado. Podías sentir tu miedo a través de las paredes del contenedor, pero lo abriste de todos modos. Me miraste. Un ser que nunca habías visto, perteneciente a una especie en la que no tenías motivos para confiar. Y elegiste ayudar. No porque fuera prudente, ni porque fuera seguro, simplemente porque era lo correcto. Eso es decencia básica. No, Keser es una decencia extremadamente rara. Durante 8 años, busqué entre 1.000.000 de mierdas a alguien digno de esta conexión. ¿Sabes lo que he aprendido? La especie no importa, el poder no importa, la inteligencia, el talento, el entrenamiento, nada importa tanto como la voluntad de hacer lo correcto, aunque cueste todo. Eso es lo que hace a un compañero. Eso es lo que hace a un héroe. Yo no soy un héroe. Lo dices todo el tiempo. La galaxia lo ve de otra manera. Keser rió involuntariamente. Bueno, soy un héroe, uno muy cansado. Una heroína que ansiaba desesperadamente unas vacaciones. Tras derrotar al dominio, tras derrotarlo, ella aceptó. Entonces buscaré un planeta tranquilo y no volveré a salvar nada. No te creo. No, yo tampoco. Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se ponía sobre Valant, bañando los bosques de cristal en tonos rojos y dorados. En algún lugar de la oscuridad, el dominio planeaba su venganza. En algún lugar la galaxia estaba cambiando. En algún lugar los seres contemplaban las estrellas, preguntándose si tal vez, solo tal vez, todo podría ser diferente. Pero aquí y ahora, en este momento, una mujer y un dragón contemplaban juntos el atardecer, y eso era suficiente. Eso era todo lo que necesitaba hacer. En última instancia, no es la magnitud de nuestras acciones lo que importa, sino la actitud con la que las realizamos. Un trabajador de la fruta puede cambiar la galaxia. Un animal joven moribundo puede convertirse en la encarnación de la esperanza y el amor. El amor que no exige nada a cambio, que lo da todo sin pensar en el precio, que solo piensa en la protección del hijo de un extraño,
puede mover montañas, destruir imperios e iluminar el camino en la noche más oscura. Que Ser Movin aprendió esta verdad en la bodega de una estación espacial moribunda. Cuando la colocó entre un arma y un niño, lo experimentó de nuevo en el puente de una nave antigua, canalizando poderes incomprensibles. Lo experimentó en un mundo de cristal, guiando a seres ocultos durante 8 siglos de la sombra a la luz. Ella no era especial, no fue elegida, simplemente era humana, imperfecta, temerosa, insegura, y esa, en última instancia, era su mayor fortaleza. La galaxia no olvidaría su nombre. Se cantarían canciones sobre sus hazañas. Se erigirían estatuas en su honor. Pero que Ser solo recordaría el momento en que un pequeño dragón mecánico la miró con ojos temerosos y decidió que, pasara lo que pasara, esa pequeña criatura no debería tener que lidiar con ello sola. Ese fue el momento que lo cambió todo. Ese fue el momento en que se convirtió en lo que siempre estuvo destinada a ser. M.